Buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy vamos a hablar de los pueblos del centro y norte de la península ibérica antes de la conquista romana. Vamos a viajar a un periodo que abarca desde el segundo milenio antes de Cristo hasta el cambio de era. Un mosaico cultural donde convivían distintas tradiciones lingüísticas, religiosas y sociales que, pese a ser llamados bárbaros por los autores clásicos, configuraron uno de los paisajes humanos más fascinantes de la Europa prerromana. Nos moveremos por la meseta, las montañas cantábricas, los valles del Duero y del Ebro, la fachada atlántica y los territorios pirenaicos, y veremos cómo estos pueblos, celtas, celtíberos, vaceos, lusitanos, galaicos, cántabros, astures y vascones, desarrollaron formas de vida propia, economías complejas, estructuras políticas elaboradas y una religiosidad profundamente vinculada a la naturaleza. Cuando hablamos de los pueblos del norte peninsular, lo primero que debemos considerar es el problema de los indoeuropeos. Es decir, nos tenemos que hacer las preguntas de cuándo llegaron, por dónde entraron, si fueron invasores o si fusionaron gradualmente con poblaciones locales ya existentes. La familia indoeuropea incluye lenguas tan diversas como el germánico, el itálico o el celta. Su expansión, que comenzó alrededor del tercer o segundo milenio, se rastrea a través de elementos como los nombres de árboles y animales característicos de los climas fríos, los términos que designan hielo, nieve u otras condiciones meteorológicas y los topónimos terminados en briga, que significa fortaleza o altura fortificada. Estos indicios nos permiten afirmar que una parte de la población prerromana del norte y centro peninsular eran claramente indoeuropea, aunque no homogénea. Hay dos grandes corrientes arqueológicas. La primera es la llegada temprana de grupos relacionados con la cultura del vaso campaniforme, y la segunda, la celtización occidental, defendida por autores como Carl Life, que propone un flujo cultural y genético entre las islas británicas, el Atlántico francés y la península. A esto se suman influencias posteriores de la cultura Hallstatt y la Atene, que trajeron la metalurgia del hierro, el uso de fortificaciones y nuevos estilos artísticos. Autores como Estrabón, Plinio o Apiano describen a estos pueblos como belicosos, indisciplinados y bárbaros. Sin embargo, la arqueología moderna demuestra que tenían jerarquías sociales bien definidas, sus asentamientos estaban cuidadosamente planificados, poseían manufacturas de metal de gran calidad y tenían códigos de hospitalidad, religión estructurada y sistemas políticos complejos. El término celtíbero, por ejemplo, fue usado por los autores clásicos de forma muy precisa. Puede referirse a una etnia, un territorio o incluso un tipo de guerrero, lo que ha generado siglos de debate. Un elemento común es la presencia de castros, que eran asentamientos fortificados situados en cerros estratégicos. Su origen es difícil de determinar, pero suelen aparecer entre la prehistoria reciente y la segunda edad de hierro. Cada región lo adaptó a su estilo, generando sociedades castreñas altamente defensivas. La meseta y la cuenca del Duero fueron el corazón de la cultura celtibérica. Sin embargo, no existía un único pueblo que celtíbero, sino varios. El primero de ellos son el velos hititos, que están localizados entre el Ebro y el Jalón. Los velos parecían haber dominado a los hitos. Sus ciudades más importantes fueron Segeda y Secaixa, conocidas por sus murallas monumentales y sus monedas. Sus vínculos con la Galia sugieren movimientos poblacionales importantes en épocas tempranas. Después están los lusones, que están situados en Guadalajara y Zaragoza, en la parte alta del río Tajuña. Algunos autores han propuesto un parentesco con los lusitanos atlánticos, aunque están en debate todavía. Las ciudades como Bilibili alcanzaron gran importancia en la época romana. Después están los arabacos, que es quizás el pueblo más el celtíbero más emblemático. Ocupaban Soria y áreas del sur de la cuenca del Duero, con ciudades como Numancia o Pallantia. Famosa por su rechazo a la dominación romana, su modo de vida era rural y muy ligado a la ganadería y la agricultura. Sus guerreros portaban armamento característico como las espadas cortas, los escudos ovales, la fíbula y el sagún. Numancia, en especial, se convirtió en un símbolo de resistencia.
Después están los pelendones, que era un pueblo desplazado hacia el norte del Duero por los arabacos. Plinio menciona que Numancia en algún momento dependió de ellos. Sus ciudades como Austróbriga muestran un desarrollo particular en el Alto Duero. Otro de los pueblos son los Baceos y Carpetanos, que son pueblos del occidente y sur de la meseta. Son excelentes agricultores ganaderos, sus ciudades eran amplias de hasta 40 hectáreas, como Pintia, Elmántica o Arbucala. A diferencia de otros pueblos celtíberos, no acuñaron moneda propia. Sus necrópolis son más austeras, algo que puede reflejar un valor comunitario superior al individual. La celtización en mosaico indica que cada uno de estos pueblos adoptó elementos celtas a su manera, generando una gran diversidad cultural. Otro de los pueblos son los lusitanos en el territorio del Tajo, Mondego y Bohua, que eran considerados una de las tribus más extendidas del occidente peninsular. Practicaban saqueos y expediciones hacia el sur, lo que provocó enfrentamientos recurrentes con los romanos. Su héroe más célebre es Viriato, que fue traicionado y asesinado, y el autor Apiano describe su funeral con gran dramatismo. También comparte rasgos con los betones, sus vecinos del actual territorio de Salamanca, Ávila y Extremadura. Los betones desarrollaron una cultura propia basada en la ganadería. Los famosos berracos, que eran los toros y cerdos esculpidos en piedra, probablemente marcaban las zonas ganaderas, rutas o espacios rituales. Castros como Yecla de Yelte o Ulaca muestran poblaciones complejas con barrios, necrópolis amplias y defensas monumentales. Otro de los pueblos son los galaicos en el extremo noroeste entre el Duero y el Cantábrico. Tienen una alta densidad poblacional, muchos castros, algunos con gran continuidad desde la Edad del Bronce, presencia de guerreros representados en escultura y estela, que era un símbolo de importancia social, y mantenían intensos contactos con el Atlántico europeo, participando en la ruta del estaño. El paisaje montañoso dio lugar a un sistema defensivo impresionante. Los castros podían ser costeros como en Baroña, de montaña como en el Carruel, o de interior como en Coaña. Tenían murallas, fosos, parapetos, torres y una sola entrada bien definida. Los cántabros y los tures eran descritos por los romanos como extremadamente difíciles de someter. Realizaban guerrillas de montaña, su sociedad estaba profundamente militarizada y son protagonistas de la guerra cántabra, que era una de las campañas más duras de Augusto. Los vascones, en cambio, no eran un grupo homogéneo, sino un conjunto de comunidades distribuidas entre el valle medio del Ebreo, el sur de los Pirineos y el norte pirenaico en Aquitania. Su economía estaba basada en la ganadería y la trashumancia. Sus castros muestran variedad desde recintos de triple muralla como Malmasín hasta asentamientos como Murimendi, con casas rectangulares y murallas de empalizada. Su religiosidad incluye culto a la agua, como la cisterna de la Barbacana, divinidades femeninas y santuarios como el protohistórico Gastiburu, con orientación astronómica. Estas sociedades tenían una fuerte base aristocrática. Los nobles jinetes formaban la élite, el consejo aristocrático gobernaba junto a una asamblea popular, existían magistrados electivos y figuras de liderazgo militar, los jóvenes guerreros, la juventud, eran esenciales para la defensa y la relación entre patrón y cliente era clave, que son los llamados pitum, fides. Los soldurios, guerreros devotos, juraban fidelidad al jefe hasta la muerte. La economía era muy diversificada, había la ganadería de caballos, ovejas, cerdo y cabra, la agricultura de cereales como el trigo y la cebada, la metalurgia del hierro con talleres especializados, minería de oro y estaño, industria textil y explotación forestal, y el comercio se realizaba a través de la ruta atlántica. Las acuñaciones monetarias eran escasas, pero aumentaban en tiempo de guerra. Los motivos incluyen los jinetes con lanzas o estandartes, los rostros humanos y animales simbólicos. La sociedad estaba fuertemente orientada al combate. Existía un ritual específico para la muerte de los guerreros.
con panoplia, sacrificios y ceremonias de cremación. Su religiosidad se ancla en la naturaleza y los espacios abiertos. Eran santuarios en montañas, bosques, manantiales y cuevas. Tenía el culto a luz, a las matres, a divinidades acuáticas y a los animales. Hacían sacrificios rituales, banquetes y ofrendas, donde ponían la disposición de armas, figurillas y restos simbólicos. Los rituales más famosos eran los de las cabezas cortadas. Lucano, en el siglo I después de Cristo, describe bosques sagrados donde se realizaban rituales teñidos de sangre, demostrando el aura de temor que estas prácticas generaban en los romanos. Por eso los llamaban bárbaros, etc. Los pueblos del centro y norte peninsulares eran sociedades complejas, diversas y profundamente adaptadas a su entorno. Aunque Roma los definió como bárbaros, la evidencia arqueológica nos habla de comunidades con leyes, jerarquías, rituales, redes comerciales y formidables sistemas de defensa. Su legado perdura en topónimos, tradiciones, yacimientos y en una identidad cultural que aún podemos rastrear en las regiones actuales de España y Portugal. Y hasta aquí llega el podcast de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Chao.